Ahora sí. Ya. Bueno, les doy la bienvenida a esta primera clase del primer semestre de 2021 del curso de Análisis y Diseño de Experimentos Industriales, cuya sigla creo que está por ahí, esa IQA 214, ¿ya? Yo trabajo con un sistema de adquisición por pantalla, entonces básicamente esta PPT también es la pizarra, ¿ya? Entonces ya esta pizarra luego se sube al material de la clase, ¿ya? Este curso tiene 5 créditos SST o 3 créditos USM, que básicamente implica un nivel de dedicación similar a cualquier otro curso que tenga dos jornadas de cátedra, una ayudantía, sin laboratorio, pero sí con evaluaciones y evaluaciones continuas, ¿ya? Ese es más o menos el equivalente en dedicación horaria. Mi nombre, ahí está. Probablemente creo que casi nadie de ustedes ha tenido la oportunidad de conversar conmigo de manera presencial, por razones más que evidentes. Mi nombre es Daniel Navia López, yo soy profesor del departamento desde el año 2013, ya soy ingeniero civil químico, hice mi carrera en la Universidad de Santiago de Chile. Luego hice un magíster en ingeniería química, luego hice un doctorado en ingeniería de procesos y sistemas, esa es mi especialidad, Process System Engineering, esa es mi área de investigación, que justamente pega con esto del curso de análisis y diseño de experimentos industriales, porque yo trabajo justamente en modelos probabilísticos, ¿ya? Y en modelos basados en datos, y la otra parte de mi trabajo pega con el otro curso que doy, aparte de este de pregrado, doy el curso de análisis de procesos químicos, ya que la contraparte, pero no basado en datos, sino que basado en modelos fenomenológicos, ya que ese es el curso que tienen en un año respecto a este curso de ADI. Ya, esta clase va a tener dos partes, esta primera que es de normativa y luego una introducción al curso, ¿ya? Como les comentaba, esta clase queda grabada y después de la hora de clases, probablemente durante la tarde, este material estará subido en la playlist del curso que está en YouTube, en el canal de YouTube del departamento. Para acceder a la dirección de la playlist del curso, se pueden ir al aula y en la página principal del aula dice playlist del curso en YouTube, le hacen clic y les va a abrir una ventana externa, y ahí esa ventana externa los va a llevar a la playlist que la voy a ir dotando de contenido. Existirán clases también que tendrán material extra, ya video extra, o por ejemplo apoyo a la parte teórica que vemos en clase, que son por ejemplo desarrollo de ejercicios, y eso también les avisaré todo por el aula para que ustedes puedan acceder. ¿Ya? Lo que les digo al principio, probablemente esta sea una de las únicas veces que en clases van a ver mi video, ¿ya? Y tiene una explicación bastante sencilla, y es que el video pesa más si es que graba también el video, ¿ya? Entonces, lo que hacemos es, yo saco el video porque básicamente trabajo con la pantalla y con este material que me permite usar la pantalla de pizarra, ¿ya? Pero eso no significa que no estoy acá y básicamente no es algo que intento hacer lo más interactivo posible, ¿ya? También lo que les comentaba antes de comenzar a grabar, que si ustedes tienen alguna solicitud, alguna sugerencia, no tengan ningún problema en decírmelo, ya sea en clase o también lo que pueden hacer es esperar a que termine la clase y me pueden escribir un correo y yo, por supuesto que tomaré en cuenta sus sugerencias, ¿ya? Lo que sí les pido es que me lo intenten decir de inmediato, ¿ya? Porque me pasó el semestre pasado que mucha gente, o sea, algunas personas tenían una opinión muy buena del curso y otras no era tan buena y era fundamentalmente por el sesgo muy teórico que tenía el curso, ¿ya? Entonces, básicamente, si ustedes consideran eso, háganmelo saber. No es necesario, si es que no quieren decírmelo en clases, como les decía, me lo pueden decir por correo. Si quieren o si necesitan hacer una pregunta o responder una duda que yo les haga durante la clase, sincrónicamente por supuesto, lo pueden hacer ya sea pidiendo la palabra, lo pueden hacer abriendo su micrófono y pidiendo autorización para hacer un comentario, o también por el chat. ¿Ya? El chat me resulta de repente un poco más difícil verlo porque me tiene que aparecer una notificación y como yo estoy compartiendo mi pantalla, no la veo muy fácil. ¿Ya? Entonces, se pueden usar todos esos canales, pero yo les recomiendo que pidan autorización, digan, por favor, profesor, no entendí esta parte, yo sin ningún problema les voy a explicar, ¿ya? Mi objetivo es que todas y todos entiendan, ¿ya? Y si no entienden, pregúntenme, porque después se hace más difícil entender porque el aprendizaje es un elemento que va construyéndose a partir de los primeros cimientos que vamos a ver en las primeras clases, ¿ya? Entonces, dicho todo eso, ya voy a partir
con esta primera PPT, que es una PPT de normativa del curso, básicamente hablo fundamentalmente de los objetivos que tiene el curso, y como les decía, ahora voy a quitar el video para que podamos, básicamente para mejorar la calidad del producto final que queda luego en la playlist del curso. Ya, entonces, básicamente, como les explicaba, los objetivos del curso son entregar los lineamientos básicos de esta clase acerca de la introducción, la descripción del curso y las evaluaciones. ¿Ya? Luego todo esto queda, de hecho, ya está disponible en el aula, por lo tanto lo pueden volver a revisar sin ningún problema. ¿Ya? Entonces, lo primero es hablar acerca del objetivo del curso, que está en el programa que está subido en el aula, ¿ya? Y el objetivo general de este curso es, como dice aquí, eso es lo que aparece formalmente, ¿ya? Que es utilizar procedimientos sistemáticos basados en la estadística, ¿ya? Vamos a ocupar todo lo que aprendieron en el colegio de estadística, todo lo que vieron probablemente en alguna matemática que tuvieron algo de estadística, y vamos a mejorarlo con algunos conceptos quizás para que lo comprendamos un poco mejor, y a partir de eso podamos entonces usar esta herramienta para interpretar datos obtenidos a partir de uno o varios experimentos. Ya este curso se llama Análisis y Diseño de Experimentos Industriales, pero como paradójicamente, este curso no tiene experimentación, ¿ya? No hay experimentación. Entonces puede ser un poco paradójico en el sentido de decir, ya, pues si te están diciendo que es un curso de experimentos, yo esperaría tener experimentos, ¿ya? Entonces el tema, ¿por qué aparece experimento? Porque aquí, en este curso, aprendemos a utilizar las herramientas de la estadística para interpretar los datos que vienen a partir de uno o varios experimentos, ¿ya? Y con eso, el objetivo final es poder diagnosticar, inferir, modelar y optimizar lo que tiene relación con los datos obtenidos de ese experimento. ¿Ya? Entonces, para todos nuestros ejemplos, aplicaciones, ustedes probablemente van a escuchar decir una frase que va a ser una especie de muletilla, que es básicamente, supongamos que tenemos un experimento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque básicamente, como aquí no tenemos la posibilidad de hacer los experimentos, nos ponemos en todos los casos de los experimentos que han tenido antes, de los que van a tener más adelante, y también de los que van a tener ustedes ya no como estudiantes, sino más bien como ingenieras e ingenieros. O sea, en el futuro, cuando ustedes estén trabajando, muchas y muchos de ustedes trabajarán no solamente en la parte comercial, no solamente en el área de diseño, sino que también, por ejemplo, en calidad o en desarrollo de nuevos productos, y en ese caso, esto es de vital importancia. ¿Ya? Caso de referencia que me gusta darles para que tengan una idea de que sí se utiliza, una compañera de ustedes en este momento está a punto de titularse, ella está trabajando en la CMPC, en la papelera, y su trabajo, lo hicimos en conjunto, fue un trabajo, bueno, yo lo dirigí, ella lo hizo, Pamela es su nombre, Pamela trabajó desarrollando semilleros de cartón corrugado, ya que se utilizan para plantar para reforestar. Y esos semilleros de cartón corrugado se hacen con materiales reciclados, son reutilizados, y en su memoria, que aplicamos todo lo que vamos a ver acá, no más y no menos, lo que hizo ella fue probar distintas mezclas de nuevos materiales para que pudiese generar un producto que fuese medioambientalmente sostenible y, por supuesto, que cumpliera con los requerimientos de ser un semillero para utilizar. ¿Ya? Entonces, se utiliza mucho, y tienen el caso, en este caso, de la Pamela, que la Pamela está a punto de titularse, como les digo, que trabajó en eso. ¿Ya? Podrán ver en algún momento del semestre el enlace ahí a su presentación, por si quieren asistir y conocer un poco más de una aplicación real y muy reciente de esto. ¿Ya? Entonces, los objetivos específicos del curso son básicamente, están relacionados con llegar a estas 4 verbos, que son los que me interesa que aprendamos a aplicar los procesos de diagnosticar, inferir, modelar y optimizar. Y para eso vamos a aprender a analizar primero los datos utilizando los descriptores. Descriptores son aquellas cosas que ustedes ya vieron, que tienen que ver con definir ciertas propiedades de los datos. ¿Dónde están? ¿Qué tan separados están? ¿Qué forma tienen? Luego vamos a aprender también a partir de eso a manejar modelos estadísticos, ya que nos van a permitir tomar datos y esos datos extrapolarlos a datos que se obtendrían de infinitos experimentos, o pasar de datos muestrales a datos poblacionales utilizando una herramienta que es muy, muy importante, que se llama inferencia estadística. ¿Ya? Y con eso entonces poder elegir frente a distintas alternativas aquella
que sea la más adecuada, la más sostenible, la mejor para el proceso en particular. También vamos a aprender a diseñar experimentos, ¿ya? Y para diseñar experimentos vamos a aprender que el diseño de experimentos consiste fundamentalmente en dos partes. Uno es saber cuántos, el número de experimentos, y el segundo corresponde a preguntarnos dónde. ¿Dónde en el sentido de en qué valores experimentar? Entonces eso es diseño de experimentos. Y eso va a tener un criterio, que va a tener un criterio del conocimiento, ¿ya? Porque la idea es que las decisiones que vamos a aprender a tomar sean con el mayor conocimiento posible y por supuesto también con criterios económicos, con la idea de tener un mayor conocimiento con un menor costo asociado a la realización de los experimentos. ¿Ya? Y el objetivo como fundamental que engloba todo esto es obtener el máximo de información a partir del mínimo número de experimentos o corridas experimentales. ¿Ya? Entonces, lo que les decía antes de comenzar, las competencias que ustedes ven acá tienen que ver con lo que nosotros como universidad y como departamento declaramos que ustedes tienen al momento de terminar el curso, perdón, su carrera. ¿Ya? Y cada ramo aplica o entrega, entrega una parte, un granito de arena a estas competencias del perfil de egreso de ustedes, que lo pueden descargar desde la página del curso, perdón, del departamento. ¿Ya? Pero, como les decía, esta PPT, me faltó cambiar justamente esto, es el perfil de egreso de la malla 5110, pero de la 5117 es un poco distinta, y acá está, ya se la pedí prestada al curso de APQ, ¿ya? Donde básicamente tiene distintas áreas que las pueden revisar de manera detallada en la página del departamento, pero fundamentalmente a mí me gustaría hacer referencia a aquellas competencias que esta asignatura ayuda, aporta, ¿ya? Y en particular está el tema acá, que es relacionado con, voy a pasarme uno más, que tiene que ver con esta parte que está acá, que este curso lo da de manera íntegra, que corresponde a un área que tiene que ver con las actitudes, atributos y habilidades que ustedes debiesen tener al final de la carrera, y en particular es esta que está acá, que dice concebir, diseñar, implementar y ejecutar experimentos, y luego con esa información analizar e interpretar los datos para generar nuevo conocimiento, que puede ser desde algo tan sencillo como elegir entre un proveedor u otro, aquel que sea más conveniente, o también eh, un nuevo conocimiento relacionado con un área específica de la ciencia. Entonces puede ser tan grande o tan pequeño como ustedes apliquen. ¿Ya? Y la idea, por supuesto, es transferir y comunicar eficazmente sus desarrollos y resultados. ¿Ya? Entonces, esta área en particular se ve en este curso, ¿ya? Que es la relacionada con los experimentos. ¿Ya? Si quieren conocer el resto de las competencias, pueden revisar la web del departamento, es iqausm.cl, www.iqa.usm.cl, y ahí podrán encontrar mayor información referente a las competencias que tienen ustedes. ¿Ya? Estas PPTs que están acá tienen que ver un poco con una descripción gráfica de los objetivos específicos que yo les había comentado hace un momento, y que tienen que ver la primera parte con hablar acerca de estadística descriptiva, por eso está su nombre ahí, descriptores, donde básicamente lo que vamos a hacer es saber o recordar, de hecho, que si tenemos un conjunto de datos, tenemos que obtener una información de ese conjunto de datos. Y la mejor forma de obtener la información es fundamentalmente, entonces, clasificar estos conjuntos de datos utilizando ciertos criterios relacionados con la posición, con la dispersión y con la forma. ¿Ya? Cómo aparecen, qué tan dispersos están y dónde están centrados. Y todo eso se trabaja a partir de conceptos que ustedes ya tienen desde el currículum del colegio, se trabaja con descriptores. Entonces lo que vamos a hacer acá es que vamos a recordar ciertos elementos que son relevantes, porque estos descriptores nos van a dar una información preliminar a partir de datos experimentales. ¿Ya? También vamos a aprender a desarrollar los experimentos que nos van a permitir obtener los datos, a planificarlos mejor. Y para planificar, lo que vamos a hacer entonces es identificar las distintas variables que tienen los procesos de acuerdo a una determinada clasificación, y a partir de eso entonces definir un experimento asociado a un determinado sistema experimental o proceso que
nos va a permitir entonces generar datos, describirlos, modelarlos, y a partir de eso encontrar, por ejemplo, un punto de operación o condiciones de operación que están relacionadas con variables de proceso que me permiten mejorar algo que yo quiero en particular, ¿ya? Y eso básicamente es una ventaja comparativa respecto a antes de este curso y después de este curso, porque estas herramientas les van a permitir a ustedes tomar decisiones utilizando criterios, ¿ya? Y estos criterios no solamente van a ser criterios técnicos, sino que van a ser tan diversos como así lo requieran, puesto que la estadística se aplica para muchísimas cosas, porque es una ciencia bastante flexible, ¿ya? Entonces, para llegar a esta info y por lo tanto planificar los experimentos y tener todo eso, también vamos a aprender a obtener modelos, ¿ya? Porque básicamente la información necesitamos encapsularla, si quieren, para pasar de datos a algo que sea más compacto, más preciso y que sea más manejable, y eso van a ser modelos, y en particular vamos a aprender acá qué son los modelos de regresión, ¿ya? Y entonces vamos a poder describir los datos a partir de estos modelos de regresión para analizar y tomar decisiones, ¿ya? Entonces, eso básicamente es la idea, o sea, a partir de datos vamos a describirlos, vamos a aprender a diseñar experimentos y con este diseño de experimentos comparar luego y tomar decisiones, y también los datos vamos a aprender a tratarlos para poder definir modelos matemáticos que nos puedan ayudar al análisis y por lo tanto a tomar decisiones. Ya, eso básicamente es como la idea. ¿Ya? En esta última PPT de esta parte de la clase, ya que es la normativa, está el detalle de las evaluaciones. ¿Ya? El curso tiene 3 tipos de evaluaciones obligatorias y un cuarto tipo que es opcional, ¿ya? Los 3 tipos de evaluaciones obligatorias son 2 certámenes, ¿ya? El primer certamen que vale un 30% de la nota, el segundo que vale un 40% de la nota, y aparte tienen un tercer ítem de calificación que son controles, que vale como el primer certamen, o sea, la nota que tienen ahí es comparable con, tiene el mismo peso del primer certamen, y estos controles que están acá son controles que básicamente se suben al aula y tienen un determinado tiempo para hacerlos, que tienen una herramienta que se llama de realimentación inmediata, o sea, cuando ustedes responden van a tener un feedback de inmediato que les va a permitir aprender de inmediato, y los controles generalmente yo los subo y les pido que los hagan semanas antes de los certámenes con el objetivo de que comiencen a estudiar y que puedan poner a punto o puedan identificar cómo están estudiando. ¿Ya? Si se les va bien o les va más o menos, van a saber de inmediato la forma de cómo están estudiando. ¿Ya? Entonces tienen estas 3 ítems de calificación que son obligatorias. Les decía, los quizzes son actividades que se suben al aula y tienen un tiempo prolongado para hacerlo, o sea, no es una hora, es más que eso. En cambio, los certámenes son básicamente actividades que se realizan durante la hora de clase, y esa actividad que se realiza durante la hora de clase tiene una modalidad similar a un certamen presencial. O sea, te lo entregan, yo lo corrijo y después les subo la pauta y les subo las notas con una evaluación personalizada en su área del aula. ¿Ya? Ahí les voy a subir unas tablas con la rúbrica. Por supuesto, ahí pueden ustedes revisar, comparar con la pauta y a partir de eso solicitar, bueno, ciertas aclaraciones si es que así sea el caso. ¿Ya? Entonces, con esas 3 evaluaciones obligatorias, uno calcula la nota y la nota se calcula, aquí se calcula con varios sí, ¿ya? Que no son tan complejos de seguir. Y que tienen que ver fundamentalmente como cómo les fue en los 2 certámenes. ¿Ya? Porque recuerden, los controles tienen el objetivo de ayudarles a estudiar para los certámenes. Entonces, para evaluar la nota final, primero se toma más peso a los certámenes, y para eso, básicamente, si ustedes tienen un promedio simple de certámenes mayor o igual a 50, 50, 0, 0, ¿ya? Entonces, la nota final se va a calcular con los porcentajes que ahí aparecen, 30, 40, 30, ¿ya? Y si es que tienen mayor a 55, entonces van a pasar, ¿ya? Luego, si es que su promedio de certámenes está entre 40, 00 y 50 sin tocarlo, o sea, 49, 9, ¿ya? Entonces van a tener que rendir un certamen recuperativo. ¿Ya? El certamen recuperativo se hace al final del curso
¿ya? Y tiene énfasis en aquel certamen que le fue peor, ¿ya? Ahí tiene dos preguntas y dependiendo de en qué certamen le fue peor, entonces uno le pide a la estudiante o el estudiante que se concentre en esa pregunta, ¿ya? Y eso se hace mediante un cambio de ponderación de las dos preguntas, ¿ya? Tiene más ponderación entonces la pregunta relacionada con la materia que le fue peor, ¿ya? Y entonces, si dan el certamen recuperativo y tienen mayor o igual a 55, entonces lo que hace el certamen recuperativo es que reemplaza la nota más mala. Por eso tiene el énfasis en el certamen que les fue peor, ¿ya? Y entonces la nota se calcula como antes, ¿ya? Pero si lamentablemente estaban en condición de dar el certamen, o sea, está entre 40 y 50 sin tocar la nota de los dos certámenes regulares, pero en el certamen se sacaron menos de un 55, entonces la nota final va a ser la nota del certamen recuperativo, ¿ya? Y por último, si es que lamentablemente no les fue tan bien y tienen entonces una nota promedio simple de certámenes menor a 40, sin tocarlo, entonces la nota final se calcula como el promedio de los dos certámenes y ya, y no hay opción del certamen recuperativo, ¿ya? Entonces, eso básicamente es como la mecánica de cómo calculamos la nota. La pueden revisar, por supuesto, en el aula, ¿ya? Esto se la voy a borrar porque ya expliqué básicamente lo que necesitaba de acá, ¿ya? Para que les quede esto más limpio al momento de subir la clase, ¿ya? Y bueno, quizás la pregunta obvia es ¿cuándo? ¿Ya? Y los dos, el cuándo están acá, ¿ya? Las evaluaciones regulares son los quizzes que van a ser avisados con tiempo son evaluaciones que tienen una duración mayor a la de una clase, ¿ya? Y esa duración mayor a la de una clase, lo que van a hacer es que van a utilizarlo para estudiar para su certamen y por lo tanto van a estar concentrados semanas antes de los certámenes para pedirles que comiencen a estudiar y que se evalúen cómo están estudiando. Y luego tienen el certamen 1 y el certamen 2 que van a ser en horario de clases, ya tengo que reformularlos para que sean más cortos, porque ahora la clase dura 70 minutos, ¿ya? Y entonces va a ser el 4 de junio, perdón, y el 3 de agosto, ya en horario de clase. Y las características de las actividades y de los certámenes son básicamente aplicaciones, ¿ya? Aplicaciones y resolución de problemas en Excel, ¿ya? Vamos a trabajar nuestra calculadora en este caso no lo es, sino que es Excel. Yo les voy a enseñar, y las y los ayudantes les van a enseñar a utilizar Excel para resolver problemas estadísticos, ¿ya? Entonces las ayudantías son súper importantes y tengo la fortuna de tener a 3 ayudantes este semestre súper buenas y buenos, por lo tanto van a estar muy bien, ¿ya? Y también, bueno, básicamente son resoluciones de problemas mediante método estadístico aplicado a situaciones de carácter industrial. Son problemas que tienen un contexto, son desafíos que tienen dificultad relacionada con una aplicación de carácter industrial. ¿Ya? Y también eso lo van a hacer en Excel, ¿ya? Entonces, esa básicamente es como la metodología y la parte formal del curso, ¿ya? Y bueno, teniendo esto en consideración, quisiera preguntarles si tienen dudas relacionadas con este tema, ya con la parte formal, ya que como les decía me las pueden hacer por el chat o en su defecto pueden levantar la mano o pueden abrir su micrófono sin problema. ¿Tienen dudas? Profe, Dígamelo. Hablo con Diego. Cuéntame, Diego. ¿cuántos controles son en el Los, semestre? sí, Más o menos. los controles son aproximadamente 3 por certamen. Ya, perfecto. Ya, son 6 en total, son 3 por certamen. Ya, gracias, profe. De nada. ¿Más preguntas que quieran hacer? No. Bueno, de todas maneras, si tienen preguntas, como les decía, no hay ningún problema, me las pueden hacer. Ya, entonces, esta primera parte, me van a ver ahora de nuevo, aquí estoy. Ya, esta primera parte de la presentación tenía que ver con la normativa y como les contaba, al final de esta clase les voy a enviar un correo de respuesta al correo donde los invito a asistir a la clase con la invitación Zoom, donde va a estar la descripción del video, va a estar la descripción de los tópicos que se ven y el enlace al video de YouTube donde está disponible la clase, y eso va a ser durante la tarde. Sin embargo, si ustedes, por ejemplo, se lo perdieron o no quieren revisar información a información en el foro del curso, también se pueden ir directamente a la playlist del curso y ahí entonces van a poder acceder
ordenados de manera cronológica a los contenidos. ¿Ya? O sea, clase a clase están los contenidos. ¿Ya? Entonces, dicho eso, ahora sí vamos a partir un poco con un poco de materia, ¿ya? Pero es un poco de materia, no hay que urgirse porque básicamente vamos a partir con algo muy sencillo, que son los conceptos básicos del curso, que es básicamente una invitación, ya para que comprendan que aun cuando durante este semestre vean muchas ecuaciones, vean muchas variables, vean muchas letras en vez de números, lo que vamos a ver acá es lo más relevante, porque vamos a aprender cuáles son las características que tienen los sistemas para poder aplicar todo lo que vamos a hacer, ¿ya? Y también vamos a dar una especie de motivación en el sentido de que, como les decía con su compañera, con la Pamela, que está aplicando esto para titularse y también le sirvió para quedarse trabajando, de hecho, en la CMPC, desarrollando productos, que yo creo que es un área súper entretenida, para que sepan que esto que puede parecer un poco, no sé, un poco aplicado, la verdad es que es muy aplicado. ¿Ya? Entonces, la idea de esta parte, de la segunda parte de esta clase es eso. ¿Ya? Si tienen dudas, como les digo, interrúmpame sin problema. Ok, entonces vamos a continuar con esta segunda parte, ya donde vamos a hablar un poco acerca de conceptos básicos del curso de ADI. ¿Ya? Y vamos a partir intentando responder a la pregunta, o que yo creo que va a ser el objetivo de esta clase, ¿qué es ADI? ¿Ya? Entonces, la respuesta, yo creo, más general, está dividida en estos tres puntos. ¿Ya? La primera es que es un conjunto de herramientas. ¿Ya? Vamos a ver varios elementos que sirven para tomar decisiones. Ya es un conjunto de herramientas de toma de decisiones. Así lo podríamos relacionar. Y el otro elemento que relaciona todas estas herramientas, aparte de que sirve para tomar decisiones, es que están basadas en una ciencia de la matemática que se llama estadística. ¿Ya? Entonces, estas herramientas nos van a permitir obtener conclusiones a partir de datos experimentales. ¿Ya? O sea, asumimos entonces que los datos experimentales ya los tenemos. ¿Ya? Pero eso no significa que nos vamos a hablar acerca de qué es lo que había antes. ¿Ya? Vamos a hablar también acerca de cómo diseñar el experimento que nos va a permitir obtener esos datos experimentales, los cuales luego vamos a aprender a analizarlos. ¿Ya? Entonces vamos a aprender a diseñar los experimentos de manera ordenada y utilizando criterios que aquí dice económico, pero la verdad es que económico es porque uno intenta darle un índice como comparable a las cosas. Pero si no les gusta, a mí no me gusta mucho esa palabra porque básicamente, si bien económico se puede transformar todo desde el punto de vista de los procesos productivos, todo se puede llevar a índices económicos, creo que en este momento es mucho más interesante hablar acerca de la sostenibilidad. ¿Ya? Porque básicamente cuando hablamos de sostenibilidad estamos no solamente hablando de qué tan sostenible es el negocio desde el punto de vista de cómo se sustenta, cómo funciona y por lo tanto la parte económica, sino también cómo conversa con el medio externo, cómo conversa con las leyes, la normativa, cómo conversa con los requerimientos de calidad, cómo conversa con la seguridad laboral, con un montón de elementos que pueden trabajarse utilizando estas herramientas. ¿Ya? Y el fin último es, a partir de los datos, obtener la información fidedigna que nos permita tomar decisiones. De ustedes de acá van a ser, después de esto, la idea es que sepan cómo se toman las decisiones utilizando características y herramientas técnicas, ¿ya? Que luego van a complementar, por supuesto, con todas las otras áreas que han visto durante el curso, con lo que les enseña la profe Paula, la profe María Paz, Gonzalo, el profesor Gonzalo, la profesora Carmen, la profesora Andrea, todos ellos ven la parte fenomenológica, que para nuestro caso va a ser un complemento a lo que vamos a ver acá. ¿Ya? No es que una cosa sean excluyentes, al contrario, lo que yo les voy a enseñar acá complementa eso. Entonces, el objetivo de esta parte de la clase es aprender elementos básicos de un experimento, porque necesitamos como definir, ¿cierto?, una especie de lenguaje en común, quizás, y algunos conceptos que nos van a permitir quizás sacarnos ciertas opiniones que dan algunas personas hablando quizás no tan bien de esta ciencia, de la estadística, porque hay muchas personas que te dicen que la estadística, voy a ponerlo acá, sirve para todo. Y lo que es más terrible, porque eso es verdad, sirve para todo la estadística, pero sirve para todo y sirve para probar lo que mucha gente dice, y eso es un error, sirve para probar cualquier cosa.
Y eso sí que es mentira. ¿Por qué? Porque la estadística no sirve para probar cosas contrapuestas, sirve para probar solamente las cosas que los datos te muestran, ¿ya? No obstante eso, si uno aplica mal los conceptos que vamos a ver acá, efectivamente podría pasar esto, ¿ya? Efectivamente podría pasar que podríamos probar cualquier cosa. Y un asunto relevante es que si bien lo que vamos a aprender acá está avalado por la ciencia, por teoremas, existe un porcentaje de incerteza o incertidumbre al momento de tomar las decisiones. Y eso es fundamentalmente porque si yo quiero tomar una decisión, la decisión quiero que sea válida siempre. El problema es que mis datos no, en ningún caso me van a permitir obtener información de todo lo que podría llegar a pasar. ¿Ya? Y un claro ejemplo de eso es lo que está pasando con la pandemia en estos momentos, donde si ustedes, por ejemplo, han visto ciertas curvas, por ejemplo, en tiempo, ¿ya? Y el número de casos diarios de personas contagiadas con COVID, y ustedes pueden ver como que aquí no hay nadie, de repente hay un pic, y luego baja, y uno, por ejemplo, estos datos son todos los datos que han pasado durante el tiempo, y ahora viene esta segunda ola, ¿no es cierto? Que es como unos datos que son así, y estamos acá y están diciendo va a llegar el pic en tal fecha, ¿no es cierto? Y dicen eso no porque sea algo que se les ocurra, sino básicamente porque estos datos siguen un comportamiento que puede ser descrito por modelos, en este caso modelos epidemiológicos, que tienen ciertos parámetros y que los modelos epidemiológicos, que son de estos tipos de modelos basados en datos, utilizan cierta información y esa información después se utiliza para extrapolar y decir, por ejemplo, que en tal día vamos a estar en el crítico, en el pic, con tantos contagios. Y eso es lo más probable que pase. Pero podría no pasar eso. ¿Por qué? Porque este punto que está acá se obtuvo con información que no es completa, en el sentido de que no se predijo este punto con información de ese día. Entonces hay cierta incerteza que está asociada a la naturaleza de los datos y que nunca vamos a poder levantarla. ¿Ya? Entonces, no es que deje de servir, sirve, no es que prueba cualquier cosa, cosas que son falsas, no. Lo que pasa es que los datos son incompletos, siempre, porque la única forma de que fueran completos es que yo conociera lo que va a pasar, en este caso en el futuro, lo cual es imposible. ¿Ya? Entonces, quédense con esa idea, ¿ya? Y, por ejemplo, cuando conversemos acerca de modelos de probabilidad, que ustedes tiran los dados, si a alguien se le ocurre, pucha, pero yo siempre tiro el dado y siempre me sale el número 3. Ya, ahí por ejemplo, es un ejemplo más sencillo de esto y básicamente no, a menos que el dado esté cargado, no siempre te sale el número 3, solamente que probablemente en un número finito de veces te ha salido ese número, ¿ya? Entonces básicamente eso lo que yo les comento tiene que ver con esta idea de que la estadística sí sirve, solamente que hay que saber aplicarla y luego interpretarla, ya que es mi objetivo. Entonces, para tal efecto, para saber cómo se aplica, necesitamos tener en consideración ciertos supuestos, ¿ya? Por ejemplo, estos supuestos asociados al modelo que se puede describir acá requiere de cierta información preliminar asociada al experimento que se realizó, ¿ya? Y entonces para saber acerca de estos supuestos, entonces vamos a hablar un poco acerca de las variables que están relacionadas con los experimentos, sus características, los tipos de experimentos que se pueden realizar, los pasos que se requieren para planificar un experimento, y a partir de eso hablar un poco de lo que viene, que es la descripción de los datos. ¿Ya? Entonces, dicho esto, ya que es como una declaración de principios que yo tengo que hacerles, lo que viene a continuación es conversar un poco acerca de aplicar, dónde está inmersa la herramienta de toma de decisiones. ¿Ya? Y esto es un diagrama de flujo que yo saqué de uno de los textos que aparecen en la clase de normativa, que es del Montgomery, ¿ya? Y que habla acerca de un diagrama de flujo que se llama método ingenieril para resolver los problemas, ¿ya? Donde básicamente podríamos intentar encasillar lo que como ingenieras e ingenieros debiésemos hacer para resolver un problema, ya relacionado por supuesto con la ingeniería. Entonces, básicamente cuando nos enfrentamos a un problema, lo primero que tenemos que tener en consideración es su descripción, el detalle de esto. ¿Ya? Básicamente, cuáles son los antecedentes, cuáles son lo que pasa,
cada cuánto tiempo pasa, qué tan frecuente es, todos los elementos relevantes que puedan apoyar a dar una imagen lo más acabada posible respecto al problema que vamos a intentar solucionar. ¿Ya? Y a partir de eso, nos toca una pega, como ingenieros e ingenieras, de identificar los factores relevantes que están relacionados con el problema. O sea, básicamente, con qué tipo de decisiones se podrían tomar o se podrían intentar implementar en nuestro sistema o proceso de tal manera de solucionar el problema. ¿Ya? Y podríamos hacer un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, como, no sé, pues, si se van a la termo y resulta que, miren, es muy sencillo, pero sirve para explicar. Tenemos un determinado volumen, ¿no es cierto? Y resulta que este volumen es muy pequeño en un émbolo, por ejemplo, un émbolo que tiene un gas, y resulta que este volumen es muy pequeño porque requerimos, por alguna razón relacionada con nuestro sistema, nuestro proceso, necesitamos que tenga un volumen más grande. Volumen cero, volumen 1, más grande. ¿Ya? Entonces, ese es nuestro problema, así de sencillo. Entonces decimos, ok, ese es nuestro problema, entonces notamos qué tipo de gas existe ahí. Ah, es un gas que es, por ejemplo, hidrógeno. Ah, perfecto, ok. ¿Y es un sistema cerrado? Sí. ¿Y tiene la posibilidad de intercambiar calor? Sí, tiene la posibilidad de intercambiar calor. Ah, ok. ¿Está sujeto a la presión atmosférica? Sí. Todos esos elementos tienen que ver con la descripción detallada. Y a partir de eso, vamos a identificar los factores relevantes de este problema muy sencillo, que corresponde a pasar de un volumen chico a un volumen grande. Y entonces nosotras y nosotros podemos acordarnos de todo lo que vimos antes, ¿no es cierto? De todo lo que vamos a aprender más adelante también. Y, por ejemplo, identificar que como es un gas, porque tenemos una descripción del sistema, es hidrógeno, ya es un gas ideal, por ejemplo, entonces sabemos que el volumen de un gas que está sujeto a una presión constante se ve afectado por la temperatura. Entonces sabemos que nuestra respuesta es una función de la temperatura y, ¿no es cierto?, también sabemos que es función de la presión, en este caso en particular. Y nosotros decimos, pero nuestra descripción detallada dijo que esto estaba a presión atmosférica, por lo tanto esto es una variable que, o es un factor o variable, que puede afectar al volumen, pero que al parecer se mantiene fija o no es algo que nosotros podamos decidir, porque la presión atmosférica nosotros no podemos decidir por ella. Entonces es una variable que va a ser ya sea constante o es una variable aleatoria. ¿Ya? O sea, que tiene un comportamiento aleatorio que nosotros no podemos tener influencia sobre él. Entonces, a partir de eso, y tomando en consideración que nuestro sistema admite el intercambio calórico, entonces podríamos proponer aumentar la temperatura. Sería entonces nuestra solución propuesta, sería pasar de una temperatura T0 a una temperatura T1. ¿No es cierto? ¿Basado esto en qué? En nuestro conocimiento previo. Y aquí hay dos caminos, porque entendemos que esta es nuestra acción. Eso es lo que nosotros tenemos que aplicar a nuestro sistema, pasar de una temperatura T0 a una temperatura T1. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la temperatura T1 que tendríamos que obtener para llegar a un volumen V1? ¿Ya? Entonces, ahí es donde aparecen dos caminos que son complementarios, no son excluyentes. Un camino es utilizar la información previa, entonces toda la parte de la teoría, y construir un modelo. Y este modelo, en este caso, ¿no es cierto?, sería el que ustedes lo conocen, pavo ratón, ¿no es cierto? PV es igual a NRT, ¿no es cierto? Ratón, RT, ¿no es cierto? Eso sería un modelo, ¿ya? Pero si en vez de ser un gas hidrógeno fuera un gas no ideal, o estuviésemos a una presión elevada, entonces probablemente sabríamos que existe, por ejemplo, algo como eso, donde esto es un poco difícil de obtener. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Podríamos hacer experimentos para obtener un parámetro experimental que nos permitiera llegar a este modelo. Y como sería el experimento, lo que haríamos sería entonces probar distintos valores de la variable independiente, que va a ser aquella variable que va a ejercer un cambio en mi proceso, o también variable controlada. Entonces tenemos T0, T1,
¿sí? T2, por ejemplo, y vamos a registrar el resultado de mi experimento, o lo que es lo mismo, el volumen, o también va a ser una variable dependiente, o variable de respuesta. ¿Ya? Entonces vamos a tener B0, B1, B2. Y luego con estos datos vamos a describirlo, vamos a analizar, y vamos a entonces generar un modelo. ¿Y este modelo para qué nos va a servir? Lo vamos a poder manipular, obtener resultados, validar que lo que nosotros obtuvimos con estos experimentos es adecuado, y a partir de eso entonces recomendar acerca de la decisión que vamos a tomar, en este caso una temperatura que va a ser una temperatura estrella, que va a ser una temperatura que nos va a permitir llegar a nuestro volumen. O sea, esos pasos que yo les acabo de contar con un ejemplo muy sencillo, se replican en cualquier problema ingenieril. Y siempre va a existir estas dos partes: la construcción del modelo utilizando información teórica complementada con una parte que probablemente el modelo no nos permita conocer porque falta información, que va a ser relacionada con la experimentación. ¿Ya? Entonces, ¿dónde vamos a realizar el experimento? En un proceso. Y ese proceso puede ser cualquier sistema físico, e incluso para quienes les interese el área y eso, también un sistema computacional. Ya se puede aplicar también en sistemas computacionales lo que les cuento acá, ya, los cuales pueden ser un equipo, pueden ser un sistema reaccionante, un sistema de impulsión, puede ser un equipo de laboratorio, puede ser incluso una industria grande. ¿Ya? Yo trabajo en un área que está relacionada con la informática industrial, y yo trabajo aplicando estas herramientas en una representación grande de las industrias. ¿Ya? Entonces, como este es nuestro proceso físico, los procesos físicos, si ustedes se dan cuenta, como el que vimos acá, tienen asociadas decisiones, ¿ya? Que si yo las implemento en un experimento, me van a permitir evaluar su resultado, ¿ya? Y para efectos de este curso y nomenclatura, vamos a definir que las decisiones que nosotros tomamos las vamos a llamar como, las vamos a definir como unas variables que tienen flechitas hacia adentro del proceso, o variables de entrada, o también variables independientes, ¿ya? ¿Por qué variables independientes? Porque no dependen del proceso como tal, sino que su valor van a generar una respuesta, y esa respuesta le voy a llamar, como contraparte, variable dependiente, ¿ya? Y estas variables independientes, que puede ser la presión, la temperatura, en el caso de nuestro experimento que estábamos contando, tenemos la temperatura, la presión y quizás el número de moles, ¿ya? Tiene asociado luego, cuando yo experimento, un resultado de la experimentación que va a ser una o unas variables dependientes, que las vamos a denominar con la letra Y o X, dependiendo ahí del contexto. ¿Y qué sabemos de esto de antes de estadística y solamente de la teoría? Que sabemos que, por ejemplo, el volumen es una respuesta asociada a una determinada temperatura, a una determinada presión y un determinado número de moles. ¿Ya? Esa representación la podemos generalizar así: la variable dependiente es función o depende de la variable independiente. ¿Ya? Y estos van a ser también los factores, también los vamos a conocer como factores relevantes que permiten desarrollar una estrategia que me va a permitir obtener un modelo para luego entonces obtener el valor de la decisión que me permite entonces cumplir con una especificación, o en su defecto, que permite maximizar una variable dependiente, ¿ya? Porque no necesariamente una especificación es un valor, sino que puede ser un valor máximo o mínimo también, ¿ya? Entonces, aquí está entonces, el tema y cómo lo vamos a ver desde el punto de vista de los procesos. Entonces, si seguimos este ejemplo del volumen, ¿ya? Aquí tenemos tres variables independientes. Una era la temperatura, la presión y el número de moles. Y teníamos como contraparte la variable dependiente, ¿ya? Entonces, tendríamos que, a partir de esta información, definir un experimento, ¿ya? Vamos a definir entonces cómo vamos a experimentar. Y para experimentar, lo que podemos hacer es preguntarnos qué queríamos obtener desde un principio, ¿ya? Y lo que queríamos obtener era, después de hacer un análisis,
la temperatura que había que implementar en nuestro sistema cerrado para llegar a obtener un determinado volumen. O sea, lo que requerimos es obtener una representación que permita relacionar el volumen experimental con una temperatura experimental. ¿Ya? Entonces, los experimentos que debiésemos desarrollar debiesen permitirnos llegar a esta relación. Entonces, si esto lo viésemos en una gráfica, acá tendríamos entonces nuestra, por ejemplo, temperatura, variable independiente, y entonces acá tendríamos nuestro volumen, ¿no es cierto? Y cuando diseñamos un experimento, queremos obtener una función. Y para obtener una función, y por ejemplo luego aplicarle una línea de tendencia, tenemos que probar experimentalmente en distintos niveles de la temperatura, de la variable independiente. Entonces vamos a tener, por ejemplo acá, distintos niveles de la variable independiente. Cada uno de estos cambios son cambios que yo definí al momento de planificar. Y a partir de esto entonces vamos a obtener un modelo, por ejemplo. ¿Ya? Este tipo de experimento en el cual yo identifico la variable independiente que me va a intentar encontrar la solución al problema y mi experimento lo planifico generando cambios de manera intencionada en mi sistema experimental, se llama experimento activo y es lo que nosotros vamos a trabajar. ¿Ya? No obstante lo anterior, también existe otro tipo de experimentos que se utilizan fundamentalmente en los estudios sociológicos, por ejemplo, que se llaman experimentos pasivos. ¿Ya? ¿De qué se tratan los experimentos pasivos? Fundamentalmente imagínense que tenemos el mismo émbolo, como yo les comentaba acá, pero que no tenemos la posibilidad de generar cambios en la temperatura, sino más bien tenemos información histórica de cómo ha sido la temperatura en este sistema y cómo ha sido el volumen para esa temperatura. Entonces tenemos datos así, así por ejemplo, como esto. Entonces tenemos para distintas temperaturas, perdón, vamos a hacerlo mejor. Para distintas temperaturas tuvimos distintos puntos, pero estos valores no fueron cambiados de manera, esos valores fueron obtenidos de cómo funciona el proceso de manera habitual, o sea, no pudimos hacer una intervención. ¿Ya? Entonces, ese experimento, como contraparte, que igual me va a permitir obtener un modelo, es un experimento pasivo. ¿Ya? ¿Por qué pasivo? Porque nosotros no tenemos la capacidad de generar cambios activamente, como es el caso del primer ejemplo, sino que estos cambios fueron producto de cómo funcionan los procesos. ¿Ya? Y estos experimentos pasivos tienen un problema y es que está relacionado con el hecho de que no sabemos si es que estos cambios, ¿ya? O nunca vamos a tener claridad completa si es que estos cambios fueron producto de esta modificación o producto de otros elementos que no pudimos mantener fijos al momento de desarrollar este experimento pasivo. ¿Ya? Entonces, si bien se pueden sacar conclusiones, las mejores conclusiones las vamos a poder obtener a partir de estos datos que están acá. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a trabajar con experimentos activos. No obstante lo anterior, también podemos aplicar ciertas herramientas estadísticas para los experimentos pasivos. Y ahí para los experimentos pasivos existen de dos tipos, unos que se llaman los retrospectivos, les doy el dato, que son básicamente solamente sacar datos históricos. ¿Ya? O sea, tenemos un sistema, un émbolo, que tiene ciertas características y entonces yo saco datos históricos en función del tiempo, entonces hago un análisis de cómo se fue dando el volumen con la temperatura. ¿Ya? Y hay otros estudios que se llaman observacionales, ¿ya? Y estos estudios observacionales son campañas de medición, que consisten en algo similar a esto en el sentido de que en un tiempo tenemos determinado volumen y temperatura, pero lo que hacemos es dotar a nuestro sistema con equipos y mediciones que intenten entregarnos la mayor información o la información más fidedigna de la relación que hay entre el volumen y la temperatura. Ya sea, por ejemplo, poniendo un equipo que mida muy bien el volumen, con un equipo que mida muy bien la temperatura, por ejemplo. ¿Ya? Esos experimentos se llaman observacionales y se usan bastante, por ejemplo, Profe, cuando uno tiene campañas. Cuéntame, Ignacio. ¿cuál era el retrospectivo? El retrospectivo, Ignacio, es básicamente cuando yo tengo un sistema experimental y simplemente saco datos que ya estaban históricamente obtenidos y que no se obtuvieron con el objetivo de tener una campaña de medición.
¿Cachai? Básicamente, Ah, ya. históricamente tenía este émbolo que lo tenía los datos, y a diferencia, cuando yo hago un experimento pasivo, que en ambos casos yo no tengo la potestad de manipular la variable controlada independiente, ¿cachai? Pero en el caso de los observacionales, yo genero una campaña de medición, como que pongo instrumentos, por ejemplo, más precisos porque necesito tener la información más fidedigna. ¿Cachai? Eso básicamente es la diferencia. ¿Ya? Y como para mostrarles un poco con ejemplos en estos últimos 15 minutos que vamos a conversar, ¿ya? Les tengo dos como ejemplos reales, ya ahí están los enlaces que pueden revisar con posterioridad, en relación a dos tipos de experimentos y dos problemas ingenieriles que me parecen interesantes de conversar. Y entonces, el primero se trata, ambos son de proceso, el primero es de la industria vitivinícola, ¿ya? Y tiene que ver con el momento de la cosecha de las uvas, ¿ya? Porque si ustedes, por ejemplo, si alguna o alguno de ustedes, ya sea o le tocó trabajar en una vitivinícola o con su familia, no sé, o tienen amigos que trabajan en el tema, cuando nosotras y nosotros plantamos las parras, ¿no es cierto? Desde ese momento podríamos decir que tenemos una cuenta regresiva hasta el tiempo de la cosecha, ¿no es cierto? Desde el tiempo cero. ¿Ya? Y durante todo ese tiempo tiene que pasar algo, ¿ya? Y ese algo es que las uvas tienen que madurar, ¿no es cierto? Bueno, tienen que crecer, luego maduran, y llega un punto donde tenemos que cortarlas, ¿ya? Y ese tiempo de cosecha tiene que tener algún criterio, ¿ya? Y ese criterio tiene que ver con la idoneidad que tienen las uvas para entonces, por ejemplo, generar un mosto que sea adecuado para la fermentación, ¿no es cierto? Entonces, si es que yo cosecho en distintos tiempos, voy a tener mostos que tienen distintas características y que esas características van a afectar a la capacidad de fermentación que tienen, ¿ya? Existen muchísimos elementos que afectan a la capacidad de fermentación, pero si ustedes quizás revisan en la literatura o ven algún curso que hayan tenido de reacciones biológicas o bioquímicas, básicamente una fermentación alcohólica es producida por unos microorganismos y lo que hacen básicamente es oxidar los azúcares, entonces transformando el azúcar en alcohol. ¿No es cierto? Ahí con azúcares con los distintos enlaces de carbono. Entonces, básicamente podríamos pensar que el tiempo de cosecha está directamente relacionado con el contenido de azúcar dentro de otros elementos que va a tener la uva al momento de generar la cosecha. Entonces, conocer el tiempo de cosecha es vital para generar una buena fermentación. Y para eso entonces debiésemos conocer cómo cambia la concentración de azúcar en el tiempo. Porque tenemos entonces una concentración de azúcar que nos va a permitir entonces tener un elemento, una fermentación adecuada. ¿Ok? Entonces en este caso, básicamente la decisión que corresponde al tiempo de cosecha va a ser entonces aquella tiempo de cosecha que tenga una concentración de azúcar crítica. Entonces, dicho de otra forma, lo que queremos hacer es identificar cómo cambia la concentración de azúcar como una función del tiempo. ¿Ya? Se va a hacer entonces la decisión. Entonces, el problema de todo esto es que la industria trabaja harto con recetas y hay mucho del conocimiento de LAI y los enólogos. ¿Ya? Pero básicamente, la Viña Conchitoro, por ejemplo, ha generado una estrategia de como tomar decisiones de manera sistemática, ¿ya? Para decidir cuándo cosechar, porque existe gran variabilidad dependiendo de la cosecha. ¿Ya? Entonces, lo que ellos están haciendo, ellos y ellas están haciendo, es hacer campañas de medición, que básicamente lo que hacen es, durante distintas épocas del año, van tomando una muestra y esa muestra le van midiendo el azúcar. Y a partir de eso entonces van desarrollando un modelo que les va a permitir luego entonces hacer una descripción. ¿Ya? Si observan, este es un experimento que es pasivo. ¿Por qué? Porque yo no puedo, de manera intencionada, modificar el tiempo para generar distintas concentraciones de azúcar. El tiempo pasa y las concentraciones de azúcar aparecen simplemente. Entonces, ¿qué hago acá? Es un experimento pasivo, pero lo hago observacional. ¿Qué quiere decir eso? Que genero una campaña de medición en el cual yo voy a tomar medidas que de otra forma no se medirían. Entonces me va a permitir entonces obtener un modelo predictor para tomar una decisión que va a mejorar el proceso.
experimento pasivo. Cuénteme. Si yo hiciera las cosechas como en un ambiente controlado, con la temperatura controlada y como de forma como más hidropónica, por así decirlo, eso sería Ujú. un experimento activo, si pudiera medir la Eh, cantidad de azúcar. Es que ahí está el tema. Gracias por tu pregunta, Cristian. Mira, hay una pregunta ahí que es interesante porque tiene que ver con cuál es cuál es el efecto que nosotros como experimentadores tenemos sobre un sistema experimental. ¿Ya? Y la idea, como les comentaba en este gráfico que está acá, es cuando nosotras y nosotros identificamos la variable independiente y la variable dependiente, el experimento activo va a ser aquel donde yo genero cambios de manera intencionada, intencional para obtener una relación, digámoslo así, causa-efecto. ¿Ya? Porque al final todo el tema acá está relacionado con si es que existe una relación causa-efecto. ¿Ya? Yo sé que la teoría me dice que la temperatura y el volumen tienen una relación causa-efecto, ¿ya? Pero el experimento activo es el que me permite comprobar que esa relación causa-efecto es cierta. ¿Por qué? Porque si yo tomo dos datos a una temperatura, voy a obtener una variación muy pequeña del volumen versus el cambio que yo puedo realizar de manera activa entre dos temperaturas, donde voy a tener una variación del volumen mayor. ¿Okay? Entonces, lo que tiene que ver con lo activo está relacionado con la relación causa-efecto, variable independiente y variable dependiente. ¿Ya? Por supuesto que estos experimentos, en todos los casos, se realizaron a una presión constante. También están en condiciones controladas, porque de lo contrario, no sabría si este cambio entre este punto y este se produjo por el cambio en la temperatura o por el cambio en la presión. ¿Ya? Entonces, en ambos casos, tanto en el activo como en el pasivo, la idea es controlar todas las otras variables que podrían afectar a mi respuesta. ¿Ya? Y la diferencia entonces va a estar en si yo tengo la libertad o tengo la posibilidad de modificar la variable independiente para identificar una relación causa-efecto o no. ¿Ya? Y entonces, en tu caso, básicamente tendría dos respuestas. La primera es no sería un experimento activo porque, nuevamente, como te digo, no puedo generar estos distintos saltos y explorando, sino que, como te digo, es un experimento donde el tiempo pasa y yo simplemente voy obteniendo datos y no tengo la libertad de poder manipular esa variable independiente, pero al mismo tiempo tú haces un punto en algo que es muy relevante y es el hecho de que justamente esto no depende solamente del tiempo, sino que depende, por ejemplo, de la temperatura, depende de un largo etcétera, ¿ya? Y ese largo etcétera lo tenemos que intentar mantener lo más controlado, lo más bloqueado posible, con el objetivo de entonces que este modelo que luego voy a obtener sea un modelo que solamente tenga como consideración cómo afecta el tiempo en la variable dependiente, ¿ya? Entonces sería igual pasivo, pero sería observacional en el sentido de que yo genero campañas de medición, ¿ya? Y el último ejemplo que quería darles es un ejemplo que se utiliza, que está en boga en estos momentos. Hay un programa de la Corfo para modernizar o para optimizar el proceso de obtención de minerales a partir de minerales a partir de las rocas, donde básicamente, no sé si ustedes se manejan un poco en esto, si no lo pueden revisar con tiempo, si aquí ustedes tienen la corteza terrestre de nuestro país, ¿ya? Entonces sabemos que existe cobre, ¿sí? ¿Cierto? El cobre es muy, muy, muy importante, ¿ya? Entonces existe cobre tanto que está en contacto con el oxígeno del ambiente, como cobre que está dentro de la Tierra, que no está en contacto con el oxígeno, ¿ya? El cobre que está dentro de la Tierra se llaman sulfuros, por sus características. ¿Ya? La roca, esta por ejemplo que está acá, una calcupirita, que es básicamente un sulfuro de cobre. Y los sulfuros pueden catalogarse en sulfuros primarios y en sulfuros secundarios. Los sulfuros primarios son aquellos que están bien abajo de la corteza. ¿Ya? Son aquellos que no tienen oxígeno generalmente. ¿Ya? Nada. ¿Ya? Y estos sulfuros son en estos momentos lo que tienen mayor concentración, fundamentalmente porque ya nos comimos todos estos óxidos. ¿Ya? Y ya no estamos comiendo, ya terminamos de comernos los sulfuros secundarios, los que tenían algo de oxígeno. Entonces nos queda ahora trabajar con sulfuros primarios. ¿Ya? El problema que aparece con esta condición que nos aplica es que
los procesos de obtención del cobre dependen de si es que tenemos un cobre oxidado o sulfurado, ¿ya? Entonces, durante mucho tiempo, como extrajimos cobre oxidado, desarrollamos procesos para el cobre oxidado, que es la vía hidrometalúrgica, ya que consiste fundamentalmente en una extracción, una transferencia sólido-líquido, o sea, el cobre pasa de una roca a una solución acuosa, eso es la lixiviación, ahí se transforma en cobre más 2, ¿ya? Mediante un contacto con ácido sulfúrico diluido, ¿ya? Entonces, funciona súper bien para los cobres oxidados, ¿ya? Pero para los cobres sulfurados y el cobre sulfuro primario, cuando se pone en contacto, ¿ya? Se ha identificado, y esto es trabajo que hicimos en conjunto con el departamento de metalurgia, con el profesor Jorge Pinza, que es un profesor muy bueno para este tema, ¿ya? Y con 4 compañeros y compañeras de ustedes: Catherine Sonleiner, Daniela González, Felipe Ortega y Cristóbal del Río trabajó también en esto. Ya, entonces ellos 4, compañeros de ustedes que ya salieron, cada uno trabaja en distintas, todos en minería, eso sí, observamos que se generaba, cuando se ponía en contacto la roca sulfurada con el ácido sulfúrico, se generaba una capa de unos compuestos que se llaman jarositas, o natrojarositas en particular, ¿ya? Y este compuesto hacía impermeable la roca al ataque del ácido. Entonces, básicamente, todos los procesos que tienen lixiviación no sirven, o en principio no sirven, para tratar sulfuros primarios. Y eso es un problema súper grave, porque tengo muchísimas instalaciones que funcionan de una forma que la materia prima ya no sirve. Entonces, básicamente, lo que hay que hacer es, el problema que aparece es cómo podríamos acondicionar este sulfuro primario de tal manera de que pueda ser atacado por un ácido y por lo tanto lixiviado para luego seguir las etapas posteriores, ¿ya? ¿Por qué? Porque la cinética de la lixiviación de sulfuro primario es lenta y su conversión total es baja. Entonces, si yo pongo el sulfuro en función del tiempo y lo pongo en contacto con ácido sulfúrico, ¿ya? Y aquí pongo entonces el porcentaje de cobre que puedo extraer de acá, ese porcentaje de cobre se extrae muy lentamente y es muy bajo. A diferencia de lo que pasa cuando yo pongo un óxido, que es más rápido y es más alto. Entonces, ese delta es producto de esta pasivación, eso fue algo que descubrimos ahí con microscopía y una serie de elementos. Y entonces el objetivo es buscar una forma de intentar identificar cómo podemos mejorar esto. Tengo una pregunta, creo, en el chat. Voy a verla. ¿Oxigenaron la piedra? Me pregunta. No, Cristian, no se puede oxigenar la piedra porque es difícil, una piedra difícil de oxigenar, pero lo que sí hicimos fue pretratarla, ¿ya? Buscar procesos que lo que hacen es acondicionar la piedra, entonces, y eso se llaman pretratamientos, de tal manera de evitar que se forme esta barrera impermeable, o si se forma la barrera impermeable, que sea permeable. Entonces, para eso hay todo un desarrollo teórico, ¿ya?, asociado a cómo es el pretratamiento que hay que implementar, y básicamente lo que se hizo entonces fue planificar un experimento que consistía en identificar qué pretratamiento es, o qué características del pretratamiento son aquellas que permiten mejorar la respuesta para que se parezca a lo que esperaríamos obtener con óxidos, ¿ya? Entonces, esto sería el efecto del pretratamiento. El asunto acá es que no sabemos cómo es el pretratamiento, ¿ya? Y entonces, los experimentos que se realizaron tuvieron como objetivo identificar cuál era el pretratamiento que había que aplicar. Pero para eso se siguió un camino, ¿ya? Y ese camino está relacionado con este diagrama de bloques, ¿ya?, para resolver un problema de ingeniería. Entonces se lo dejamos pendiente, nos faltó un poquitito para terminar esta clase respecto a la PPT. Los primeros 10 minutos de la próxima clase van a ser de esta última parte y luego continuamos con la clase número 2, ¿ya? Entonces, con esto terminamos la clase de hoy. Les doy las gracias por su
atención. Ya, si tienen dudas respecto a esto, por correo, ningún problema, yo voy a estar muy feliz de resolverlas, y generalmente lo que hago es subir las dudas también al foro del curso. ¿Ya? Gracias por su participación, gracias por su asistencia, que estén muy bien y que tengan un muy buen día. Chao, profe, Adiós. muchas gracias. Chao, profe, nos vemos. Chao, chao. Ahí Que esté bien. Chao, profe. Chao, Ah, profe, profe. que esté bien. ¿Profe? Dígamelo. Sí, horarios de consulta, ¿cuándo va a tener de por casualidad? Ay, los tengo que subir, ahí te los anoto en el aula. Ya, perfecto. Ya, ahí Es que está. tengo unas dudas de lo que le pregunté hace Sí. unos meses, profe. No se preocupe, yo le voy a poner el horario de consulta. Ya, muchas gracias, profe. Que esté Nada, muy bien. chao, chao, adiós.